Ahí va. Bueno, una vez entiendan el fundamento, esto les va a servir para entender eh, una API hecha con FastAPI, una API hecha con Flask, una API hecha con Django. Y eso hablando de Python. Luego nos vamos a TypeScript o JavaScript, o nos vamos a PHP, por decir algo que espero que nunca lleguen a trabajar con eso. No sé, por cualquier otro lenguaje, este concepto y lo que van a ver hoy les va a ayudar a cualquiera de esas cosas. Y estoy hablando de este estilo de proyectos de backend, porque luego ustedes pueden usar una API de pronto con otra forma internamente. Cuando hablo de forma me refiero a internamente, y va a ser para, por ejemplo, servir un modelo de inteligencia artificial, en el que de pronto no tienen una base de datos, en el que de pronto no la necesitan, porque lo único que hace la API es literalmente permitirle a las personas interactuar con el modelo que tú estés ofreciendo o la solución que tú estés ofreciendo, y no se necesitan guardar datos, es más como algo de streaming de tiempo real. Pero bueno, el 99% de los casos, 98% de los casos en un producto profesional vas a querer guardar los datos de alguna manera, porque siempre vas a poder hacer algo con ellos. Entonces les voy a compartir la pantalla. Eh, a ver, tuki. Avísenme cuando se vea, por favor. Ya va que tengo que permitirle acá. No sé si ya se ve. Ya se ve, gracias. Bien. Entonces, en lo que iba, ¿no? Esto les va a servir para cualquier cosa. Ahorita lo que vamos a estar viendo es una versión muy simple de una API en la que vamos a tener la API en sí, importante. Y cuando les digo la API en sí, me refiero a una capa en donde van a tener en el código escrito los links. Esos links van a estar definidos en algún lugar, ¿no? Estos links se pueden ver en algo como esto. Empecemos por cómo se va a ver, ¿no? Por ejemplo, en el problema de hoy nosotros vamos a crear una API que te permita gestionar eventos. Ojo, a ustedes como desarrolladores o como personas que tratan de solucionar un problema a través de estas herramientas, les pueden o no pedir una API directamente. A veces las personas con las que van a lidiar puede que ni siquiera sepan qué es una API. En verdad es el trabajo de ustedes. A veces sí lo saben. Pero si no lo saben, es parte de su labor decirles, miren, la mejor, a la persona que pone la plata, a la persona que está buscando tener un producto, decirles, miren, la mejor manera de servirle esto al mundo y de venderlo es a través de una API, por ejemplo. Imagínense que alguien les dice, no, yo gestiono eventos y la verdad es que pues quisiera tener un poco más de orden, y poder integrar esto dentro de algún otro lugar, ¿no? Este orden, poder tenerlo desde distintos sitios. Por ejemplo, yo quisiera poder tener la habilidad de decirle a, vamos a ponerles un ejemplo, WhatsApp, Telegram, no importa, de decirle a WhatsApp, WhatsApp, ordéname los eventos o muéstrame qué eventos tengo. Entonces, ustedes de pronto podrían ofrecerles eso a través de primero hacer una API y luego agarrar esa API, sería esta que ven en pantalla, agarrar esa API y pasársela a algún tipo ya de cliente de la API. Cliente significa algo que va a usar eso. Entonces, el cliente de tu API estaría en algún otro lado, tal vez con algún otro código, en algún otro lenguaje, pero no importa, porque el API es, el uso de una API es agnóstico del lenguaje, porque al fin de cuentas siempre son links. Links que se ven como, no sé, aquí ven como que HTTP 127.0.0.1, pero en realidad este 127.0.0.1 es simplemente es su host local, ¿no? Pero este puede ser cualquier tipo de host con un DNS, y cuando digo DNS es el nombre, ¿no? Google, por ejemplo, es el DNS de google.com, el host es Google. Instagram.com, Instagram viene siendo ese nombre. Entonces, cuando ustedes se creen y se compren un DNS, sustituyen este 127.0.0.1 o localhost, lo sustituyen por lo que ustedes quieran, es lo de menos. Lo que importa es que a través de estos links, todas estas cosas son links. Vamos, podemos verlas así, ¿no? Links que es slash eventos, pero con otro método, unos post y unos get. Y ahorita vamos a hablar de los métodos. Y lo mismo acá, slash encargados, eventos. Entonces, son links.
En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links. Pero este es el tema. Vos no decís links cuando hablas de tu API, dices endpoints, puntos finales, que en realidad simplemente son unos puntos. Cuando dicen end, significa que están en el extremo o en la superficie, si bien se quiere. Y estos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, estos 7 puntos o 7 endpoints o 7 links, que ya no les voy a decir así, estos 7 endpoints básicamente son la manera que va a tener un usuario o un cliente de comunicarse con tu servicio. Sinónimo con tu API. Entonces es muy importante que entiendan primero eso, ¿no? Que es el jugo del valor de esta clase, que ustedes van a poder servir cualquier tipo de producto, porque ya luego lo que ustedes pongan por detrás es lo que ustedes quieran hacer, no importa. Puede ser con datos, puede ser sin datos, puede ser algo que sea subir archivos, puede ser algo puede ser lo que ustedes quieran. El día de hoy la lógica como tal que vamos a estar tratando de mostrar o de servir, o esa lógica que va a ser lo que vamos a vender, es justamente el poder gestionar eventos. Pero podría ser cualquier cosa, como les decía. Vamos a hacerlo súper simple, este, y hablemos de los métodos. Esto es lo que quiero tratar de hacer súper simple. En tu servicio vas a necesitar eso, ¿no? Que tu cliente escriba o mande datos a tu servicio. Para eso normalmente se llaman a los links o a los endpoints, perdón, yo mismo dije que no iba a decirles más links, se llaman a estos endpoints a través de un método que todos, en algún momento, todos los developers de web o web developers o desarrolladores de web dijeron, bueno, vamos a estar de acuerdo en que cada vez que querramos enviar nosotros datos y guardarlos del lado del servidor, que el servidor es simplemente aquel lugar en donde tu ejecución está corriendo, que puede ser tu laptop o puede ser una laptop en algún lugar de Estados Unidos que probablemente Google Cloud está vendiendo como servidor cloud siempre disponible, pero al fin es solo otra computadora en algún lugar del mundo. El punto es que cada vez que envíes datos a ese servidor, vas a hacerlo y todos vamos a saber que lo estás haciendo porque le vas a colocar post. Y eso es lo que significa post, que voy a enviar datos. Pero es una convención. No es que si yo trato de enviar datos con get me va a dar un error. ¿Y por qué con get? ¿Por qué les digo con get? Porque get en verdad es el método que se usa para leer datos. Ya sabemos que post se usa para escribir y ya sabemos que get se usa para leer. Entonces, get no se debería usar para escribir, pero puede pasar que alguien que no sepa lo use sin querer, pero no se debería usar para escribir algo en el servidor. Cuando digo escribir es mandar datos y que queden almacenados en el servidor. A eso me refiero con escribir. Entonces, bueno, fíjense que también están acompañados de unas descripciones, ¿no? Cada endpoint que está un poco acorde a lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, post dice, se usa para crear eventos. Get eventos se usa para listar eventos. Get eventos, si le paso un evento ID, obtener evento. Y aquí les digo, ok, Charlie, pero me acabas de decir que el get solo es para leer, pero aquí me estás diciendo que le vas a pasar un pedazo de información. En este caso, ese pedazo es el ID del evento. Esto que dice entre llaves, evento ID. Claro, pero no estoy escribiendo. Estoy enviando información que luego le va a servir para saber qué es lo que yo quiero leer. Pero no la voy a escribir. No es que yo voy a pasarle evento ID y eso va a quedar escrito. Ya eso está creado, ya eso existe. Yo lo único que le estoy diciendo es al servidor, a la API, le estoy diciendo, quiero saber información de esto en específico. Esto, pues, sucede mucho, este tipo de comportamiento a través de tu servicio, a través de estos verbos, si bien se quiere, o métodos, ¿no? Podemos crear, podemos leer, ¿qué más podemos hacer? Podemos actualizar, podemos borrar, que es una forma de actualización, si bien se quiere. Pero el punto es que podemos hacer esas 4 cosas y todo eso siempre va a estar a través de las 4 de las letras, no son 4, son sí, son 4, que es CRUD. CRUD, que por sus siglas en inglés significa create, la C, read, la R, U de update y D de delete. Entonces, cuando les hablan de algo CRUD, probablemente es porque ese sistema tiene posibilidades para vos poder crear, leer, borrar, actualizar. Nada, es simplemente eso. Y el equivalente en una API de algo CRUD
tener ese comportamiento es manejarse a través de eventos. Y si ya vimos crear y vimos leer, obviamente nos están faltando los otros dos que vienen siendo actualizar y eliminar. Y bueno, ya por mapeo lógico pueden ver que actualizar se relaciona al método put y que eliminar obviamente es el método delete. Y digo obvio porque para los que no sepan inglés, delete significa borrar. Bien, put es el método que se usa para actualizar, pero tengan cuidado porque hay otro método que se llama patch. Nada, hasta ahí lo voy a llegar porque no vamos a ver nada sobre el método patch, pero si saben la diferencia, entiendan que hay una diferencia entre actualizar algo con put y actualizar algo con patch. En ambas actualizas, pero bueno, hay una pequeña diferencia que no voy a explicar ahora. Luego mírense la clase, alguna clase de API por ahí. Bien, entonces, sigamos al jugo del asunto. Ojo, me estoy extendiendo únicamente porque me interesa que entiendan por dónde voy. Pero el jugo del asunto va a estar en esta clase en qué es lo que tenemos detrás. Ya yo les había dicho, vamos a tener la capa, la primera capa, que es un archivo o archivos en donde vamos a tener esos endpoints o links definidos. Esa definición va a variar, el código, el cómo lo hacemos va a variar dependiendo de en qué lo vamos a escribir, si lo vamos a escribir en una cosa o en la otra. Me refiero en qué lenguaje o en qué framework lo vamos a usar. Si lo vamos a hacer en FastAPI, si lo vamos a hacer en Flask, va cambiando un poquito, pero el fundamento es lo mismo. Entonces, muchas veces a estas endpoints también se les llama rutas. Rutas porque cada uno, al tener un método y una ruta, esto se le dice ruta, el slash eventos es como la ruta. En inglés, el path. A estas rutas también llamada endpoint, se lo digo porque a la gente cuando una vez ya manejas las APIs vas a escuchar que los usan de manera indistinta. Se los suele crear en algún tipo de archivo o carpeta llamado routes o rutas. Y eso lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, fíjense que yo tengo un archivito por acá que se llama routers, que bueno, es una manera también de colocar esas rutas en los routers. ¿Pero por qué router? Bueno, simplemente porque van a ver qué es lo que me va a rutear, voy a usar esa palabra para que me entiendan, voy a rutear o mapear cada endpoint a un pedazo de lógica distinto. En este caso, como nuestra lógica solo tiene que ver con leer o interactuar o operar en una base de datos, va a ser eso, ¿no? La lógica va a ser o leer a la base de datos, o leer y filtrar, o, no sé, agregar cosas a la base de datos. Entonces va a ser eso. Luego, fíjense que además de routers tenemos otros archivos. Tenemos el archivo de repos, tenemos el archivo de models, el archivo de dependencies, el archivo CRUD, que esto ya les dije que significaba todas las operaciones de crear, leer, actualizar o borrar. ¿Y qué es lo que puse o qué es lo que vamos a querer colocar dentro de este tipo de cosas? Y ya les voy a ir diciendo. Vamos a pensarlo en capas. Ya vimos la capa de los routers. Ya sabemos que es la primera capa, la capa con la que el usuario o el cliente se va a comunicar o va a usar uso efectivo de la API. La próxima capa vendría siendo ya directamente la lógica de tu negocio, que en este caso la lógica no es más que gestionar, o sea, operar en la base de datos. Entonces, estos routers van a llamar a otras funciones y otras funcionalidades que van a estar, en nuestro caso, dentro de CRUD, ¿vale? Porque CRUD es lo que al fin es lo que tratamos de vender. Em, pero no siempre va a ser CRUD. Otras veces van a necesitar hacer algún tipo de lógica más compleja. Por ejemplo, el ejemplo que les di al principio de una API del dólar. De pronto, si su aplicación necesita comunicarse con una API de conseguir la conversión del dólar peso argentino antes de escribir a la base de datos, y probablemente vayan a tener un archivo o una capa intermedia en donde esas cosas van a estar, ¿no? Colocadas como parte de la lógica. Ahora, es súper importante que entendamos esto de las capas porque así se piensa una API a la hora de hacerla. No es que, ay, voy a tirar todo así de una vez. No, siempre es muy importante que puedan separarlo, ¿no? ¿Pueden hacerlo sin capas? Sí. ¿Se los recomiendo? No, jamás. De hecho, nunca lo hagan porque van a estar cayendo en una API que va
va a estar mal ordenada y por lo tanto va a ser muy difícil de mantener y muy difícil de extender. Entonces, nada, piensen en capas. Capa routers, y luego capa de lógica de tu negocio, y luego la capa de acceso de datos, que en este caso es lo mismo que la lógica de negocio, ¿no? Esta capa CRUD nos va a permitir tener funcionalidades para comunicarnos con una base de datos. Y aquí viene una de las cosas que les dije al principio. Una de las cosas que complica mucho una API es una base de datos. Ahorita no vamos a trabajar con una base de datos real, ¿no? Podemos tener bases de datos SQL, bases de datos no SQL, o bien dicho, relacionales y no relacionales. Todas esas bases pueden estar acá, pero no las vamos a usar porque sería una clase ya de APIs con bases de datos y no es el fin. Pero sí quiero que entiendan que hay un patrón en el que uno suele comunicarse con esas bases de datos. Y eso es lo que un poco quiero que veamos hoy también, que está aquí dentro del CRUD. Todavía no se los quiero abrir porque luego quiero que vayamos por partes creándolo un poco desde cero. Así que nada, vamos a estar trabajando con estructuras en memoria. En memoria significa que no son bases de datos como tal, sino que simplemente van a ser un diccionario que va a almacenar nuestros datos a la hora de trabajar con esta API. Pero bueno, eso no tiene sentido porque en el momento en el que tumben ese servidor, lo maten, la memoria se borra. Por lo tanto, los datos también. Entonces la base de datos está ahí para permanecer siempre viva y para tener siempre los datos, sin importar lo que pase con la API. Yo puedo tirar el servidor de la API, pero mis datos están sanos y salvos en otro servidor, en donde siempre está corriendo la base de datos con todas mis tablas, o colecciones, o columnas, depende de lo que estén usando. Pero el patrón es lo que me importa que veamos, y es un poco de lo que quise plasmar acá. Van a ver cómo fácilmente podrían intercambiar de una base de datos a otra si siguen este tipo de patrones. Ojo, el fin no es que ustedes salgan de acá sabiendo identificar todos esos patrones y sabiendo hacerlos. El fin es que tengan una noción, porque es muy importante cuando aterricen en un proyecto, como les digo, que está a la altura de un producto profesional o un producto que ya está produciendo plata, muy probablemente ese producto va a tener una estructura similar a la que les voy a mostrar acá. No va a ser igual, pero puede que sea igual, o muy probablemente no lo va a ser, pero va a ser muy similar y se va a basar en la misma idea y el mismo fundamento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan ver acá. No es solo hacer un endpoint, sino es todo lo demás, ¿no? Luego está este archivito de dependencias, que es más que una capa, es algo que FastAPI nos permite, que lo podemos colocar en cualquier lado, eso que nos permite, que lo permite a través de un concepto que es la inyección de dependencias. Por eso el archivo se llama dependencias, porque ahí vamos a definir todas aquellas cosas que vamos a estar inyectando. El concepto de inyección de dependencias es un poco raro al principio, pero tiene que ver con las buenas prácticas y el diseño de software. Es una herramienta, sí, pero no quiero que piensen como herramienta como librería, sino más como concepto. Es una herramienta que nos va a permitir, de diseño, que nos va a permitir, pues, crear objetos y crear código que sea mucho más entendible, mucho más mantenible y mucho más ordenado. Y al fin de cuentas es la calidad del código de lo que estoy hablando. Entonces, ese concepto nos va a permitir eso. ¿Cómo? Bueno, yo les voy a mostrar cómo lo aplican acá y ya luego ustedes pueden buscar más a fondo inyección de dependencias. Pero yo les voy a mostrar cómo lo aplican acá y cómo sería si no existiese esto de la inyección de dependencias. Bien, y luego en los modelos, en este archivo de modelos, vamos a estar definiendo todo con lo que vamos a estar trabajando y como vamos a estar trabajando con datos, vamos a estar definiendo esos datos, esas entidades, esas tablas, esas cosas las vamos a estar definiendo acá. Ahora, es muy importante que pues, tengan en cuenta que todo esto que ven acá está muy simplificado. O sea, yo les voy a mostrar al final, terminemos del ejemplito, les voy a mostrar algunos con los que yo he trabajado para que vean cómo se ve uno un poco más completo y complejo. Van a ver que no hay casi tantos archivos, hay muchas más carpetas, que de pronto son carpeta routers, carpeta models, carpeta controller CRUD, hay que otras carpetas, pero las capas se siguen manteniendo en su gran mayoría. Bien,
Entonces, veamos cómo podríamos empezar. Voy a hacerlo desde la terminal, aunque ojo, con todo esto de la inteligencia artificial y los modelos, podrían fácilmente tratar de ayudarse con eso, ¿no? La primera parte, que es levantar un proyecto desde cero, yo todavía la sigo haciendo manual, y ya luego cuando levanté el proyecto y abrí algún tipo de editor, ahí ya me pongo un poquito más a usar el modelo que esté usando. Y como ven, yo uso PyCharm, no uso Cursor. El Cursor es este que viene muy famoso, que tiene este montón de modelos disponibles para vos poder usarlo, pero este también tiene su propio agente de código y que a veces lo uso. En este caso vamos a tratar de hacerlo manual, pero voy a ir copiando y pegando el código, los archivos más larguitos y se los cuento por encima. Luego este código se los haremos llegar. Bien, entonces, vamos a ver. Voy a estar Voy a acercar un poquito, voy a estar tirando unos comandos acá rápido, simplemente para ver cómo usar UV. Como les decía, UV, que me les muestro la página, es esta página, perdón, esta es la página de UV, pero UV es simplemente un manejador de paquetes. ¿Qué van a necesitar? Instalarlo, eso no lo vamos a ver hoy. O sea, simplemente métanse y si tienen macOS o Linux o tienen Windows, nada, instálenlo con algunas de las cantidad, pues infinita de opciones que les dan acá para hacerlo. Y una vez lo tengan instalado, miren, de hecho, una forma súper fácil es usando pip install UV. Si ya tienen pip, porque ya tienen Python instalado en su computadora, simplemente hagan pip install UV. Nada, lo instalan y lo van a tener disponible. Y vamos a ver cómo usarlo, ¿no? Por ejemplo, ya yo lo tengo instalado. Fíjense que aquí me sale como todas las opciones. Y lo que voy a hacer es primero buscar un lugar donde pueda colocarlo. Vamos a colocarlo acá, perfecto. Y vamos a colocar, por ejemplo, UV init, init de iniciar, y le voy a decir el nombre de mi proyecto. En este caso voy a decir, no sé si, taller, Fast API, UV en vivo. Perfecto. Una vez esté ahí, me meto en la carpeta que acabo de crear, y fíjense que ya tengo algo importante. No solo UV init no solo creó una carpeta, sino que creó un par de cosas más. Este par de cosas más es un archivo main.py, un archivo llamado pyproject.toml y un archivo readme. En este momento a mí no me va a interesar pues usar el main que tienen, porque vamos a crear el nuestro propio, pero sí me va a interesar lo demás. Y fíjense que además, si muestro los archivos ocultos, ya hay un repositorio de Git creado. Que bueno, ya era bastante obvio porque en el momento en el que entré ya mi terminal me estaba mostrando Git, ¿no? Yo voy a hacer algo que solo porque no me gusta usar el nombre de master, le voy a cambiar el nombre a main, perfecto, a la rama. Bueno, y listo, eso sería todo lo que necesitamos por ahora. Ahora, antes de empezar, vamos a necesitar instalar las dependencias. Para este proyecto, para este ejemplo, solo necesitamos FastAPI y necesitamos Ubicorn, que es otra dependencia que usa. Eh, Importante, si estuviésemos sin ningún gestor de paquetes o de librerías, como pip, por ejemplo, haríamos pip install, FastAPI, pero no lo vamos a hacer porque para eso estamos usando UV. Es un manejador, un gestor de paquetes que es mucho más óptimo para poder manejar todas las dependencias. Si quieren más información, véanse la clase en la que damos Poetry. Ahorita no me acuerdo de qué clase era particularmente, pero creo que era una de las primeras clases de desarrollo. Pero bueno, UV add, ese sería el comando para instalar los paquetes que necesito, FastAPI y Ubicorn. Bien, y ahí ya lo acaba de hacer. Fíjense lo rápido que lo hizo, ¿no? Es notablemente rápido. Y no solo me dijo eso, además de que los instaló, me creó automáticamente un ambiente virtual, algo que tendría que hacer a mano si estuviese usando pip install, por ejemplo. Tendría que luego crear el ambiente virtual primero por separado. Ya aquí él directamente me lo está creando y si vuelvo a listar, acá ya lo puedo ver. ¿Ven? Punto M. Bien. Entonces, ya luego de esto estarían listos como para abrir su proyecto. A mí me gustaría abrirlo ya desde algún tipo de editor de texto. Yo voy a usar el que siempre uso, que es este que ven acá. Así que vamos a buscarlo. Vivo, aquí está. Abro esta carpeta.
le doy a los permisos y acá tengo el proyecto. Y acá a la izquierda tienen todos los archivos que pudieron ver. Déjenme poner esto a un lado y así les voy mostrando. Bien, entonces, importante. Una vez crearon esto, van a tener este archivito pyproject.toml que vendría siendo el equivalente a su requirements.txt cuando trabajan con pip. Fíjense que acá van a tener, además de un poquito de unos metadatos de su proyecto, van a tener las dependencias listadas. Y esto es lo que nos importa, ¿no? Poder ver las dependencias. Ahorita no vamos a entrar en materia de qué es lo que hace este uv.log, pero básicamente se encarga de resolver o no resolver, se encarga de definir de manera explícita las dependencias entre sus dependencias. ¿No? No sus dependencias de su proyecto, sino las dependencias entre sus dependencias y también las de su proyecto, de cierta manera. Pero bueno, este uv.log se va a encargar de que el estado de instalación de sus paquetes siempre esté en la misma versión o en la misma combinación de versiones de los distintos paquetes, y esto se usa para poder reproducir el ambiente con el que ustedes están trabajando en cualquier sitio, no importa en dónde sea. Van a instalar el uv-log, especifica exactamente lo que ustedes tienen instalado en cuanto a versiones, en cuanto a dependencias de las dependencias, es decir, subdependencias o dependencias indirectas. Nada, eso. Y lo demás son archivos que son de metadatos, las pueden dejar así tranquilamente, no les hacen daño de nada. Y luego tenemos el git ignore, que es lo que se encarga de decir qué es lo que no vamos a estar subiendo a Git. Oh, perdón. O qué es lo que no vamos a estar subiendo a los commits de un repositorio Git. Ahora, importante, siempre creo primero un directorio que se llama API. Acá adentro le crean el archivo de siempre, init.py, y eso lo hace un módulo. Y por afuera vamos a crear, fíjense que por afuera de API vamos a crear nuestro archivito que se va a llamar, puede llamarse main, puede llamarse app, llámenlo como quieran, yo lo voy a llamar main. El anterior main que tenía al principio lo borré porque tenía un contenido y no lo quería, entonces simplemente así, por ahora. Y aquí viene la primera parte de la magia, lo que vamos a necesitar para levantar nuestra API. Yo digo, bueno, from FastAPI, import FastAPI, app igual FastAPI. Listo. Esto es lo que voy a hacer. Ya con eso estamos creando la primera parte, casi, ¿no? Estamos creando lo primero de lo primero, pero esto es lo que quiero que hagan para que vean que funciona. Se van a la terminal, que va a estar dentro de su entorno, dentro de su directorio de trabajo, y aquí vamos a correr el siguiente comando. Por acá lo tengo, así que voy a correr, si lo tengo por ahí, este comando. uv-run, le voy a pedir a uv que lo ejecute. Cuando yo digo uv-run, le estoy diciendo usa lo que instalaste. Bien, entonces si no le coloco uv-run, va a estar tomando los paquetes del lugar en donde esté. Y si no estoy con el ambiente activado, el entorno activado, el entorno me refiero a esta carpetita .env, si no estoy con eso activado, entonces de pronto puede o no que las cosas se ejecuten. Nada, consejo, usen uv-run. Aquí igual yo estoy dentro del entorno, lo sé porque veo esto dentro de los paréntesis, pero si no lo estuviese, tendría que hacer el uv-run. Bueno, hago uv-run, uvicorn, que es uno de los paquetes que instalamos. No voy a entrar ahorita en qué es eso, pues no les va a sumar nada ahorita. Main, que viene siendo el archivo, el nombre del archivo, lo llamé main. Si lo hubiesen llamado, no sé, archivo principal, aquí colocan archivo principal. Dos puntos y colocan el nombre de la variable. En este caso, mi variable se llama app, así que coloco la variable app. ¿Qué variable? Bueno, la que está instanciando la clase FastAPI. Y este --reload es simplemente para que ustedes dejen vivo el servidor todo el tiempo y mientras ustedes van modificando cosas, esto se va a ir actualizando automáticamente. Ya van a ver cómo funciona. Voy a darle a esto, a Enter, y pues me aparece esto en la terminal. Le voy a dar a esto a seguir y me aparece esto, ¿no? Si le doy a seguir. Me dice Detail Not Found. Pero a mí no me interesa esto, me interesa el /docs. Coloco /docs y esto es lo que veo, que es similar a lo que habíamos visto antes, ¿no? Pero bueno, en este caso, ahora vamos a empezar a llenar toda nuestra API con los endpoints. Pero el primer paso es poder levantarlo. Perfecto.
Dice no operations defined in spec. Nada, no importa, vamos a definirlo. Entonces, bueno, se va a terminar viendo algo como esto, ¿no? Pero ahorita no tenemos mucho más que lo que les mostré. Entonces, vamos a dejar esto así, tal cual. Fíjense que ya aquí los logs me están diciendo distintas cosas. Este primer log es cuando metí la dirección y me decía not found. Cuando le puse /docs, ¿lo ven? Que dice get /docs, me dice ok, porque lo encontró y me mostró algo. Y luego esto es lo que me mostró. Lo que pasa es que esto sucede internamente, este /openapi.json. Bueno, el próximo paso dentro de API es definir los routers. En realidad uno comienza por la base de datos y luego por los routers, los endpoints, pero es lo de menos. Comencemos por los routers porque me parecen mucho más simples y quiero que entiendan cómo los van a ver reflejados cuando ya, si esto es algo específico, de FastAPI. FastAPI les va a generar automáticamente esto que ven acá, mientras ustedes definan esos endpoints. Cuando digo definir es escribir el código que los define. Otros frameworks como Flask o como Django o otros lenguajes que tengan también herramientas para hacer APIs, no lo van a hacer automáticamente. No la gran mayoría de ellos no lo va a hacer. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que no va a hacer? Les va a crear esto que ven acá automáticamente. Y esto es muy útil porque ya les va a permitir probar su API directamente. Cuando no tienen algo como esto, o bien tienen que crearlo ustedes, o bien tienen que usar alguna herramienta como Postman, que Postman es, que se escribe así, Postman es un cliente de APIs, cualquier API, no importa. Básicamente les escriben una URL y le envían datos y les sirve para eso. Hay otros clientes, Insomnia API, client es otro, es como más, aquí lo ven, como más ligero, pero bueno, nada, Postman es como el más común. Pero bueno, para no usar Postman, FastAPI ya te ofrece esto que es súper útil y además automáticamente genera la documentación. Eso me encanta de FastAPI. Ahora, sigamos. Les dije que íbamos a crear los routers, entonces creemos un archivito. Nada más un archivito y llamamos los routers. Lo añadimos, no, bueno, eso es que me está pidiendo que lo añada al Git, no le den mucha bola a esos clics, esto va a ser distinto dependiendo del editor de texto que ustedes estén usando. Y voy a copiar primero aquí unas cositas, voy a importar esto, perfecto, y esto que estoy importando de FastAPI es simplemente, estoy importando algo que se llama depends, todavía no lo hemos visto, que tiene que ver con la inyección de dependencias, un tipo de excepción, que es para levantar excepciones dentro de los endpoints, el status, que es literalmente el estado fíjense lo que hay aquí adentro, el estado de los HTTP, que esto es 200 si fue exitoso, 400 si tuvimos un error del lado del cliente, 500 si hubo un error del lado del servidor. Bueno, hay un montón de códigos, como ven, todo dependerá de lo que esté pasando. Y lo que me interesa es este API router. Este API router nos va a permitir luego crear algo como esto. Recuerden, estamos trabajando con eventos, entonces voy a crear un eventos router. Tan pronto yo haga esto y salve, fíjense que acá abajo ya se me está recargando la aplicación. Y si vamos y vemos la aplicación de nuevo, todavía no voy a ver nada. Pero, ¿por qué? Bueno, veamos qué pasa. Yo definí esto, pero en ningún momento le dije a la app que eso existía. Entonces le tengo que decir que eso existe. Le digo, bueno, primero, de API, bueno, ahí me está diciendo, de API routers, tráete la variable event routers. Y luego lo que hay que hacer es app include router, eventos router. Entonces, después de que la instancian, le pasan el router. Y al pasar el router, todavía no vamos a ver nada, pero ya van a ver que cuando definamos un endpoint, vamos a ver algo reflejado. Vamos a definir un endpoint muy simple. Por ejemplo, @eventosrouter.get. Sí, vamos con eso. Algo como esto. Déjenme simplificarlo más. Algo como esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, bueno, al router de eventos, ya les voy a decir qué es lo que hace este prefijo. Simplemente quiero crearle un método get que, nada, que no busquen ningún tipo de ruta más que la que ya tiene el prefijo y
aquí le van a pasar una función, que es la función que se va a ejecutar cada vez que se llame este endpoint. Entonces, esto que está acá resaltado es la API. Y esta función que está acá definida es la lógica como tal, que ustedes van a ofrecer, el servicio. Importante. Bien, entonces veamos cómo se ve ahora. Me recargar la página, ¡pum! Apareció. Entonces, fíjense que apareció como una linda sección de eventos. Eso aparece así porque estoy creando un router. Si no crean un router, no les va a aparecer esta linda sección. FastAPI lo entiende y les crea secciones dependiendo de cuántos routers tengan. Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan. Lo segundo es, fíjense que el prefijo eventos aparece acá, eventos. Y acá aparece lo que sea que yo le ponga después. Si yo le pongo eso después, me va a aparecer eso después, ¿no? Entonces, lo que defino al nivel del endpoint va definido acá adentro. Ojo, no hagan eventos slash, porque luego van a quedar con eventos, si no tiene sentido. Es para eso que pueden definir el router, para definir un conjunto de operaciones de manera unificada y ordenada. Yo le voy a quitar esto porque por estilo me gusta más no tenerlo. Tienen el slash. Entonces, nada, así se verían en una, digamos, un nivel muy simple. Ahora, imagínense que quieren otro router. Si ya quieren otro router, yo les recomendaría no lo que vamos a hacer explícitamente ahora, sino separar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y les muestro. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a definir dos routers dentro del mismo archivo. Esto en realidad, en la práctica, yo lo hago creando una carpeta routers y creando un archivo para cada router, porque es más ordenado y luego más fácil de seguir el código. Y no hago tampoco archivos tan largos. Fíjense que acá estoy creando estos dos y además estoy creando los 4, 5 endpoints para eventos, que son estos que ven acá, que están resaltados, y estoy creando los otros dos para encargados. Nada, es muy simple. Ahora, todo lo demás es lo que quiero que empecemos a ver. No, fíjense que acá me está dando errores porque no encuentro un montón de cosas. Entonces voy a simplemente matar el servidor y ahorita que está muerto, sí voy a empezar a mostrarles el resto de las capas, que van a ser los archivos con los que vamos a tratar. La primera que les voy a mostrar es la de la base de datos que les había dicho. Entonces esa se va a ver con un patrón en algo como esto. Vamos a llamarla CRUD, como la habíamos llamado. Y aquí sí les voy a copiar y pegar y les voy mostrando. Bien, fíjense. Tengo dos clases definidas en este caso. La primera se llama Event Repository. No se olviden que estamos trabajando en un sistema de gestión de eventos. Solo por eso le pongo Event. Podría ponerle cualquier otra cosa. Podría ponerle solo Repository, General Repository, Base Repository. Va a cambiar. Además, lo estoy haciendo muy lindo porque estoy heredando de Protocol, que es una manera de definir protocolos, que es básicamente una manera de definir contratos, o también llamado en otros lenguajes como interfaces. Contrato o interfaz es simplemente una clase que me va a mostrar qué hay disponible para yo poder usar, pero no va a tener definido una lógica de comportamiento como tal, o sea, no la voy a poder usar directamente. Simplemente me va a decir qué es lo que yo voy a poder usar si uso ese tipo de contratos. Es como una base para todo lo demás. Entonces, fíjense que acá lo único que estoy haciendo es definiendo funciones que luego termino con 3 puntos porque no tienen ningún tipo de implementación. Los 3 puntos representan que están vacíos, pero estoy representando qué es lo que está disponible para usarse. Es decir, voy a tener un evento, un método para crear eventos, uno para listar eventos, uno para conseguir eventos, uno para actualizarlo, uno para borrarlo. Y con respecto a los encargados, también uno para añadir encargados y otro para listar encargados. Ahora, esto es un patrón que se usa para luego yo poder reusar esto a través de un montón de, vamos a hablar de una base relacional, tablas. Y acá me refiero con tablas, a que tú para acceder a esas tablas probablemente vas a tener esta clase base, que luego esta clase base se va a alimentar de detalles como cuál es la clase o el modelo, así se le dice, que define tu tabla, y tú le dices, es esta. Ah, perfecto, bueno, listo. Y si usas esta clase general, este repositorio general,
vas a poder acceder a todas tus tablas sin necesidad de estar replicando un montón de código. Y yo se los voy a mostrar luego. Bien, entonces, esto pretende ser eso, ¿no? Mostrarles como un contrato. Ahora, luego hacemos, sí, una implementación de ese contrato. Y la implementación de este contrato, en nuestro caso, es un repositorio que va a estar en memoria. El día que cambian de la estructura en memoria que vamos a estar viendo hoy a, por ejemplo, una base de datos real, lo único que tienen que crear es una clase que implemente ese código específico para esa base de datos, que realmente muchas veces no depende tanto de la base de datos en sí, sino, por ejemplo, de si es relacional o no relacional. Si es relacional, van a estar usando alguna herramienta como SQL Alchemy, que se escribe así, SQL Alchemy, otra herramienta que hace lo mismo que SQL Alchemy, SQL Model, que es del mismo creador de FastAPI. Y esas cosas son algo que se llama ORM, no lo vamos a estar viendo ahorita, que ORM significa Object Relational Mapper, Mapper. Bien, y ese Object Relational Mapper, esas librerías, lo implementan. Esa es SQL Alchemy, SQL Model. ¿Y para qué sirven? Pues para poder comunicarte con una base de datos real. ¿Y qué es lo que voy a ver dentro de una clase que implemente un repositorio que se comunique con una base de datos real y no una que esté en memoria como este que vamos a ver acá? Implica que el código implementado, o sea, todo lo que van a estar viendo implementado, cómo se implementan estos eventos, que estos eventos están definidos por el contrato, importante, el contrato te dice qué es lo que sí, qué es lo que no. No voy a definir algo que esté afuera del contrato. Bueno, aquí los implementos ya no son 3 puntos, como ven, son código. Este código interno va a ser distinto. Va a usar SQL Model o va a usar SQL Alchemy, ¿no? O si están usando, no sé, una no relacional, va a usar el código de esa librería. Entonces, es justamente esa la diferencia. Entonces, si cambian, simplemente tendrían que reimplementar esta clase, pero todo lo demás que esté usando esta clase no le va a importar que cambiaran de base de datos, porque todo lo demás va a seguir usando este contrato. Solo va a necesitar llamar el método que tiene el mismo nombre, sin importar qué tipo de base de datos estén usando, y lo mismo, ¿no? Van a pasarle siempre el mismo tipo de dato, el mismo tipo de ciudad, el mismo, ¿saben? El mismo tipo de evento ID. Los parámetros son los mismos. Y lo que devuelven estos métodos también es lo mismo. El contrato lo define. Define todo eso. Define el nombre, define los parámetros, define lo que se devuelve de cada método. Y eso es súper importante porque, como les digo de nuevo, eso les permite poder usar ese contrato en la cantidad de implementaciones que le dé la gana. Y eso les permite entonces que su aplicación sea muy mantenible, porque hoy yo les estoy mostrando con esto, pero mañana ustedes pueden simplemente hacerlo ustedes mismos, levantar una base de datos o decirle a ChatGPT, escúchame, tengo este contrato, eh, y tengo esta implementación, aunque ni siquiera van a necesitar pasarles la implementación. eh, Dame la implementación para hacerlo con una base de datos, no sé, Postgres o MySQL o Mongo o lo que sea. Y ya, y eso es todo lo que va a cambiar. Bueno, eso y el nombre de la implementación como tal que se va a usar en la aplicación. Luego acá adentro lo que van a ver es los eventos definidos. Fíjense que si han trabajado con Pydantic esto va a ser más rápido de entender a nivel rápido, pero que la base de datos que estoy haciendo en este momento es simplemente una variable que está en memoria. Es una variable más, con diccionarios y con objetos de Pydantic. No es mucho más. Y eso es lo que hace, agarrar ese diccionario de la base de datos y ir y pues escribir en él o leer de él. Y eso es lo que van a ver cuando lean este código. Les invito a que lo lean, porque es simplemente interacción con un diccionario. No es nada más que eso. Con un diccionario y objetos de Pydantic. Ya vamos a ver qué es Pydantic. Eh, Importante, por acá hay un evento helper, un método helper que me cree simplemente para poder, cuando se levante la aplicación, tener un par de eventos para yo poder mostrar. Pero esto normalmente no está. Normalmente su aplicación, una aplicación real, va a tener datos o bien por el uso de los usuarios, o bien porque estamos migrando algún tipo de fuente de datos a esta nueva lugar de datos, y ahí es donde se pobla nuestra base de datos. Pero
pero si no, no, esto no es algo que suceda. Lo hacemos ahorita por cuestiones de demo. Que también esto es muy interesante si están haciendo algún tipo de, por ejemplo, entre algo para un trabajo, un portafolio o algo, si le ponen un seed, que un seed significa semilla, en semillar una base de datos, quiere decir popularla, llenarla de datos de demo, eso está bueno. Entonces, nada, solo para eso lo estamos colocando acá, pero normalmente no estaría. Bien, ok. Em, bueno, esa sería la parte de acceso a la base de datos, la capa de acceso a los datos. Vamos con el que me están pidiendo acá, que es el archivo de models. Ya estamos cerquita de terminar, no se crean que voy a extenderme mucho más. Como les digo, esto es una clase para que puedan ver cómo uno piensa con respecto a estas cosas de una manera muy simplificada. Y en los modelos, van a ver, lo que tengo definido son las cosas con las que mi producto se expresa. En este caso son eventos. Y además de tener eventos, voy a manejar el concepto de encargados de esos eventos, ¿no? O personal, si bien se quiere, de esos eventos. Em, Podemos pensar que eventos puede llegar a ser su propia tabla y encargados otra tabla. Entonces tenemos una tabla de eventos y una tabla de encargados. O no sé, llámenlo tablas, llámenlo colecciones, llámenlo, espero que no, nunca les pase, Excel, archivos de Excel, pero bueno, van a hacer eso, ¿no? Y cada una de estas cosas que estoy definiendo simplemente son columnas o propiedades de estas entidades para poder, pues de alguna manera, representarlas. Pydantic es simplemente una herramienta que me permite definir clases que van a estar representando justamente estos conceptos de una manera más óptima, sobre todo con respecto a validarlos, a usar esas clases y ya poder validar que sean lo que tienen que ser. ¿Cómo sé si tienen que ser lo que son? Bueno, por ejemplo, sé que un encargado tiene que tener un nombre que sea tipo string. ¿Qué significa eso? Que si yo trato de agarrar y crear un encargado con este modelo, pero le paso un nombre que no sea de tipo string, me va a gritar y me va a decir, no, es tipo string, ¿por qué me estás pasando un booleano? Cosas así, ¿no? Entonces eso es lo que hace Pydantic, te permite más fácilmente, luego les invito a que lo busquen porque Pydantic y Fast API trabajan muy entrelazados y gran parte de Fast API es lo que es gracias a que supo explotar Pydantic al máximo. Bueno, nada, entonces aquí definimos, vamos a decirlo así, una tabla de eventos, donde tenemos un título, una fecha, una ciudad y una descripción del evento, una ciudad donde suceda, una fecha de donde, cuando suceda, y también tenemos el campo, la tabla de encargado, en donde tenemos un nombre del encargado y un rol del encargado. Ambos, tanto el evento como el encargado, tienen un ID asociado, porque el ID va a permitir facilitarnos que podamos identificar rápidamente el recurso, así lo vamos a llamar. El recurso puede ser cualquier tabla o cualquier entidad con la que estén trabajando. Nos va a permitir identificar rápidamente un recurso y poder operar con él, borrarlo, modificarlo, leerlo. Bien, los IDs suelen estar optimizados para que este tipo de operaciones se den. Bien, entonces, muy importante, esto es lo que son los modelos con los que vamos a estar trabajando. Fíjense que algunos dicen in y otros dicen out. Es muy importante que entendamos que la API, como ya les había dicho, hay cosas que entran y hay cosas que salen. Entonces, cuando ustedes crean, por ejemplo, un encargado, eh, la persona solo es como crear un perfil en Instagram, por ejemplo, o sea, o en donde sea. Ustedes crean un perfil en donde sea y les piden el nombre y les piden el mail, pero hay cosas que no les van a pedir, pero sin embargo ustedes van a tener asignadas cosas que el sistema va a hacer por detrás. En este caso, esa cosa es el ID. Y por eso se hace una diferencia. Fíjense que el out es el mismo encargado in, porque hereda del encargado in. Entonces van a tener el encargado out, van a tener lo que tenía el encargado in, pero además van a tener el ID. ¿Y de dónde sale el ID? El ID sale del medio, de la aplicación asignándome un ID. Entonces, por eso necesitamos siempre definir o hacer una diferencia entre lo que entra y lo que sale, porque lo que entra es importante para el usuario que necesita entrar esa data, pero para si sale algo ya va a ser data importante para el usuario en parte, pero luego para nosotros, para poder trabajar con eso de una manera más fácil, porque imagínense trabajar
con un encargado es en base al nombre. Y si 7 de mis encargados se llaman igual, es un quilombo, ¿ya? Entonces, nada, siempre tengan en cuenta que cada vez que tengan una entidad, van a tener una versión de creación y una versión de lectura, una versión para actualizar, van a haber diferencias. Bueno, nada, eso es lo que hace esto. Bueno, veamos ahora, ya con todo esto definido, fíjense que routers solo se me está quejando por una cosa más, que es lo que le decía de la inyección de dependencias, y esto sería el cabo que falta. Vamos a llamarlo dependencies. Ahí va. Y fíjense lo poco que va dentro de esto. Vamos a verlo tranquilamente. Del archivo de CRUD, yo le estoy importando las clases y ya vimos, ¿no? La clase más, la clase protocolo y le estoy importando la clase implementada. En este caso lo que cambiaría si viene una de Postgres, que sería, no sé, Postgres, o mejor dicho, SQL Event Repository, en caso de que tuviesen una base de datos relacional. Y si no, NoSQL. Si lo quieren hacer más específico, Mongo o Postgres. O sea, depende de lo que ustedes implementen. Pero eso sería lo único que cambiaría. Todo lo demás se mantendría más o menos igual. Event repositorio, Event repository, en lo que se devuelve acá, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque sin importar lo que implemente, se supone que tengo los mismos métodos, los mismos parámetros y lo mismo se espera en la salida. A esto que les acabo de decir se le denomina interfaz, no solo contrato, también interfaz, ya se les había dicho, pero muchas veces se dice, como la interfaz no cambia, yo puedo tener cualquier implementación mientras la interfaz no cambie. Cuando digo que esto es bueno, es porque imagínense, tienen 40 sistemas que están usando una determinada implementación. Pero si su interfaz no cambia, ustedes pueden cambiar lo que pasa detrás de escenas, los 40 sistemas no se enteran, todos somos felices. Y no se enteran porque si no les cambian la interfaz, van a ser felices. Bien, entonces, fíjense lo que pasa. Yo defino una instancia de esta clase que tenía toda la implementación, que la llamo repo. Sí, muchas veces se les llama repositorio a este tipo de cosas. También se les llama controller, también se le llama, no sé, menos común pero lo he visto, manager o data manager, no importa el nombre, lo que importa es que ustedes tan pronto entren en ese archivo, vean el patrón y entiendan que esa es la capa de acceso de datos, no importa el nombre que se le dio en ese proyecto. Bueno, entonces repo. Fíjense lo que estoy haciendo. Yo instancio el repo acá y luego creo una función, que la función lo único que hace es devolverme el repo. ¿Por qué lo hago así? Bueno, aquí la respuesta. Quiero que se fijen que lo único que sabe esta capa, y cuando digo capa, también me refiero al archivo en sí, esta capa definida dentro de este archivo de routers, lo único que sabe son cosas de, no sé, los modelos, cosas de la librería FastAPI, cosas del repositorio, como para poder simplemente tipear ciertas cosas, ni siquiera es que lo estoy usando como tal o lo estoy instanciando, simplemente es como para dar el código más legible. Y esta get repo, que sí como tal está llamando a la base de datos. La base de datos viene siendo esto, este repo, esa variable, esa instancia de in-memory event repositorio, tiene todo lo necesario para yo poder comunicarme con la base de datos. Entonces es súper importante. Pero fíjense que yo aquí no estoy trayéndome esa instancia, me estoy trayendo la función que me trae esa instancia. Pero por una cuestión de ordenabilidad y de buen diseño, FastAPI te permite usar este, esta objeto depends para vos poder justamente inyectar la dependencia. En este caso, la dependencia es la base de datos, el objeto de base de datos, el objeto que nos va a permitir interactuar. Ese objeto te permite inyectarlo y de esa manera te permite crear un código más limpio. En nuestro caso, fíjense cómo se inyecta y siempre es igual. Simplemente le tengo que pasar un parámetro y este parámetro, fíjense que se repiten todos. Fíjense que acá que estoy resaltando esto, se me resaltan en gris los lugares en los que también coincide. Lo uso en todos los lugares en todos los endpoints en donde accedo a la base de datos. Fíjense que
Lo que hace el depends es agarrar la función que le das y llamarla. Eso es todo. Y lo que sea que hayas llamado, te lo va a pasar a este parámetro. Entonces ese parámetro repo, que ven acá, va a ser automáticamente llenado por FastAPI. Vos no tenés que hacer más nada que definirlo como si fuera una inyección de dependencias. Ya, ponerle el depends, asegurarte de tener una función que devuelva lo que necesitas, no mucho más. Entonces, centralizar el uso de estas cosas de esta manera te va a ahorrar un montón de problemas. Y fíjense que después, cada endpoint no le importa, a cada endpoint no le importa qué usaste. A cada endpoint no le importa si usaste una implementación del repo, a esta variable me refiero. No le importa si usaste in-memory, si usaste Postgres, si usaste Mongo, no le importa. A él solo le importa que él tiene una dependencia y él la agarró y la empezó a usar. La empezó a usar en base a este patrón. Entonces, claro, aquí estoy creando un evento, acá estoy en otro endpoint listando el evento, pero en ningún momento me importa qué es lo que hay adentro de ese repo a nivel de implementación. No sé, solo lo quiero usar. Y para eso se usa la inyección de dependencias. Porque si no fuese de esta manera, por ejemplo, en este caso, este parámetro desaparece, vamos a desaparecerlo, este parámetro desaparece y la alternativa es llamar a esto adentro, acá, así, ¿no? Y importar esto. ¿Y por qué esto no está bien? Porque el día que yo haga otra implementación en Postgres, por ejemplo, que es una base de datos, el día que yo haga eso, no solo voy a tener que cambiarlo acá, en este archivo de definir la dependencia, sino que ahora voy a tener que ir a todos los lugares en donde yo estaba usando in-memory event y cambiarlo ahí. Y eso no es limpio. Ahora de pasarlo a cambiarlo a implementarlo y cambiarlo en dos lugares, ahora lo tienes que cambiar en un montón de lugares. Y es por eso que preferimos que la lógica, y se le dice de esta manera a este tipo de pensamiento, la lógica de la función de crear evento, preferimos que no sepa o no entienda de la base de datos que esté usando. Simplemente preferimos que haga lo que tiene que hacer. Pero no le vamos a quitar la responsabilidad de que sepa cuál es el in-memory, el event repository, qué tipo de event repository, cuál es la implementación. Le vamos a quitar esa responsabilidad y para quitársela le ponemos el mismo repositorio, pero como una inyección de dependencia. Entonces quiero que entiendan lo importante que es este concepto a nivel de poder hacer un código de calidad que sea fácil luego de mantener y modificar. Es eso, en pocas palabras, ¿no? Y la diferencia es esa, ¿no? Que en una no le estoy, no le estoy pasando la instancia de lo que necesito y sin inyección de dependencias lo instancio adentro de la función. Y cuando lo instancio adentro, automáticamente ya se está volviendo responsabilidad de eso. Y eso no está bien. Una de las cosas que siempre tienen que recordar al escribir código o ver un código que esté bien o no es que esté a nivel de responsabilidades, las tengas separadas. Separación de responsabilidades. Súper importante. Bueno, nada, los dejo de aburrir con tanto, pero créanme, todo esto es parte de ir a un lugar y saber trabajarlo bien. Sobre todo esto de la inyección de dependencias, que FastAPI lo usa un montón. No solo para esto, para las bases de datos, sino también para métodos que tienen que ver con autorización y autenticación. Ahorita les muestro al final un toque cómo se ve, de uno más complejo. Bueno, lo ejecutamos. Tuki, lo voy a correr por acá. Acá está. Voy a decidir que se vea así, para que puedan ver lo que va sucediendo acá abajo. Em, bueno, aquí me faltó algo, como ven. Tengo el de eventos, pero no tengo el de encargados. ¿Qué pasó? Nada, simplemente que tengo que incluirlo. Entonces acá le pido encargado y acá le pido que me muestre el router de encargados. Una vez hago eso, recargo la página y ya tengo el de encargados. Bueno, lo primero que voy a hacer es listar los eventos. Se van a dar cuenta de que en los eventos, ok, ¿cómo usar esto? Primero, por ejemplo, quiero listar eventos, le doy a tratar, try it out, y aquí le doy a ejecutar. Aquí me pide algo como para filtrar los datos, pero no lo quiero, entonces como no dice que es obligatorio, porque si fuera obligatorio tuviese un asterisco rojo, una estrella roja. Como dice que no, voy a darle a ejecutar directamente y ya me muestra la respuesta. Tengo dos eventos. ¿De dónde salieron estos dos eventos? Del SIT, ¿se acuerdan? De algo que se veía así. SIT, ese método, el método opcional que les dije. Bueno, de ahí viene.
Bueno, fíjense, tengo dos eventos con títulos, ID. Yo digo, miren, el ejemplo Expo Agro, que se va a hacer en Rosario. Y vamos a agregarle unos encargados. Ahorita no tiene. Pero quiero agregarles unos. ¿Cómo se hace? Con el ID. Fíjense que tengo un ID creado ahí. Un ID tipo UUID. Entonces, bueno, digo, le quiero crear un encargado de este evento. Bueno, voy a usar el de agregar encargado. Este es el endpoint, lo voy a tratar. Le paso el ID del evento. Fíjense que aquí sí dice que es requerido. Y le paso la información. Le digo, este es Charlie. Y Charlie va a ser, no sé, el encargado de cocina, de catering. Que no sé cómo se dice catering, pero bueno. Ok, vamos a ejecutarlo. Y acá me dice, perfecto. Te da un código de que todo salió bien. Te dice el link al cual llamó. Fíjense que en este link está mostrando lo mismo que dice acá, encargados, eventos, evento ID encargados, pero con el evento que le pasé. Es decir, encargados, eventos, todo el ID largo, encargados. Y aquí dice Charlie, encargado de catering, y el ID de Charlie como encargado. Y ahora fíjense que si yo vuelvo a listar, ahora yo aparezco acá. Ahora soy un encargado de este evento, cuando antes no aparecía. Pero también hay otros endpoints, ¿no? Si no quiero listar, sino que quiero ver el evento en específico, hago esto, le paso el ID del evento, y aquí le puedo ver nada más a ese evento en específico. Y lo mismo va a pasar con el resto de los endpoints. Aquí podría actualizar info de mi evento, ahorita no lo voy a hacer. Aquí podría borrar un evento. Por ejemplo, vamos a crear un evento. Vamos a decir que va a ser, no sé, conferencia de Humano, que va a ser el 2025. Esto está la fecha para hoy, así que lo voy a poner el 20. Y va a ser en Mar de Plata. La descripción es, no sé, sobre IA y Python. Sí. Ejecutar. Fíjense que me da un código que todo se creó bien. Se me creó, pero sin encargados. Bueno, nada, vamos a poder agregar un encargado o no. Y ahorita simplemente lo que quiero hacer es, voy a copiar su ID para poder operar con eso que acabo de crear. Y fíjense que ahora acá puedo ver uno, dos y tres eventos, el que acabo de crear, conferencia de UMAI, enlistar eventos. Em, Podría borrarlo. Podría también filtrar, por ejemplo, quiero solo ver los eventos de Mar de Plata. Entonces solo me devuelve ese, una lista en donde solo tengan los eventos de Mar de Plata. Pero ahora quiero que vean cómo sería borrarlo, ¿no? Que es muy simple, como se lo imaginan. Le paso el Event ID y le doy a ejecutar. Y aquí se me dice que un 204, que significa que se ha llevado a cabo la acción. Y si ahora listo, ya no tengo nada. No tengo nada de dentro de Mar de Plata, porque borré el evento. Y si busco el ID de ese evento, me dice que Inés no se encuentra. 404, event not found. Fíjense que los códigos que me va lanzando son códigos HTTP que tienen que ir de acuerdo a lo que sea que esté pasando. Eh, bueno, nada, es como para mostrarles un poco. Bueno, acá también como para poder ver qué encargados tiene asociados un evento. Fíjense, si le pido el evento en el que me había creado, me muestra una lista de varios. Y yo le puedo seguir creando, no sé, Eva, encargado de seguridad. Ahí se creó, le di a ejecutar y se creó. Y si le doy acá a ejecutar, ahora voy a ver dos. Entonces eso es una API, a fin de cuentas. Ustedes siempre les van a estar enviando datos, ustedes van a estar respondiendo esos datos. Siempre lo que se envía y lo que se devuelve va a estar en formato tipo JSON. Y nada, y lo demás es lo que pasa detrás de escena, que como les mostré hoy, son como unas buenas prácticas. Bueno, ahí terminaría el material que tenía para darles. Sorry si fui denso. Y les quiero mostrar, antes de que piensen en las preguntas si las tienen, para hacerlas por chat o hablando. Pero antes de eso, les quiero mostrar cómo se vería de pronto un repositorio un poco más serio, más profesional. Déjenme borrar esto. Eso. Por ejemplo, fíjense cómo se ve un repo ya un poco más pro.
Hay cosas en común de lo que les di hoy, por ejemplo, API, la carpeta API, esta que ven acá, y la carpeta app. Pero fíjense cómo se ve la carpeta, no, el archivo. El archivo app, cómo se ve, ¿no? Ya es distinto. Tiene otra manera de crear la aplicación. Fíjense que en algún momento simplemente crea la aplicación, pero es más complejo. Pero no pretende solo ser complejo por ser complejo. Está escrito de esta manera porque simplemente lo hace más mantenible para las distintas cosas que vos quieras. Entonces, en este sentido, fíjense que yo estoy hasta inclusive agregando los routers, pero ya no los agrego simplemente include router, así como así. Hago una función y esa función hace un for y se encarga de buscar todos los routers y se encarga de agregarlos. Entonces, hay como maneras de hacer estas cosas, pero al fin el fundamento es lo mismo. Lo que pasa es que se puede complejizar. Aquí les quiero mostrar dentro de API lo que les decía. En controller, por ejemplo. ¿Qué voy a ver en controller? Ah, voy a ver una clase. En donde, ¿qué tengo como los métodos de esa clase? Aquí les quiero mostrar. Aquí a la izquierda son los métodos de esa clase. Get, update, delete, create, bulk create, son todos métodos. Pero los hago así para luego poder reusarlos y fíjense, tengo un montón de controladores que luego puedo usar para poder interactuar con las distintas tablas. Las tablas son definidas en este caso a través de, fíjense, vamos a user, por ejemplo, a través de clases que vienen de SQL Model. Bien, SQL Model es lo que estoy usando. Lo que pasa es que uso este SQL Model. Acá está, la clase base que usan todas. Uso SQL Model. Y SQL Model es lo que les decía, para una ORM, un ORM para comunicarse con Postgre y cosas así. Y acá yo voy definiendo eso. SQL Model tiene la bondad de que se basa en Pydantic, entonces es todo muy reusable cuando quieras usar luego cosas en base a los datos de las tablas, a la estructura. Pero bueno, como ven, es mucho más complejo. Y si ven acá a la izquierda, primero, si ven en el controller, tengo un montón de controllers. Y luego, si ven acá a la izquierda, de pronto van a ver routers, pero en routers que tengo, un montón de cosas más. Tengo carpetas separadas, tengo archivos separados. Entonces se complica la cosa un poco, pero al fin es lo mismo. Solo estoy ordenando las distintas partes de mi aplicación. Dependencias, fíjense, todas las que tengo. No solo tengo la de base de datos, que fíjense cómo se ve cuando trabajas con una base de datos ya más real y asincrónica. Esta función que ven acá es la misma que yo les mostré ahorita en el ejemplo. Esta también pretende ser lo mismo, solo que se complejiza por la naturaleza de la tecnología con la cual trabajan. Si es asincrónico, si no, si la sesión es de un motor específico, todo eso lo tienen que manejar, pero a fin de cuentas es lo mismo. Fast API va a venir, vamos a ver si en algún lado están usando, no, vamos con este. A ver, por ejemplo, acá. Esto es algo que seguramente va a estar usando después bueno, acá. Es algo que va a usar un router. Fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es pasándole la DB, inyectándola. Esto es una inyección de dependencias, esto que ven acá. Y esto viene de acá. Que bueno, acá lo definimos de esta manera con el depends. Esta es otra manera que tiene FastAPI de hacer lo mismo que hicimos nosotros más explícitamente. No quise meter el annotated para no confundirlos, pero hace lo mismo, a fin de cuentas, que el depends que vimos. Bueno, nada, o sea, les quiero mostrar también, de pronto hay otro que es con autorización, que todas estas funciones se van a encargar de verificar cosas como roles, como autorización, y eso va a hacer que no van a poder usar los endpoints así como así. Significa que acá les van a aparecer como candaditos, literal, y esos candaditos van a necesitar que ustedes, pues, se autentiquen. Nada, les quería mostrar eso, o sea, las cosas se van a complicar un poco, pero es lo mismo. Tengo una capa routers, tengo una capa de modelos en donde defino las interacciones o mis tablas, tengo una capa de dependencias. Luego hay un montón de capas más, hay siempre una carpeta con utils que todo el mundo va a usar. Los esquemas, que la diferencia con los modelos es que los esquemas es más de lo que de lo que el usuario va a ver y los modelos es del lado de lo que nosotros vemos. Los esquemas a veces también se les conoce como DTOs o Data Transfer Objects, que son clases que definen la forma que tienen
nuestros objetos. Y cuando digo la forma es simplemente definir qué tienen y qué no. O sea, al fin solo son más modelos con datos. Definen clases que definen cosas. Nada, bueno, eso. Eso es como una experiencia más real. Hay mucho más, ojo, pero en eso que les mostré, pero quiero que se fijen que el fundamento sigue estando. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta puedan tener, algún comentario que quieran hacer? Sé que fue denso, pero bueno, no es tanto lo práctico, sino que se queden un poco con la idea de cómo termina siendo, ¿no? A final de cuentas. Se me perdió a mí el... Bueno, a ver, ahí está. ¿Están por ahí? Creo que aparezcan. Ahí lo están muteados. Si están tratando de hablar, todos están muteados. O si no, pueden escribir por el chat si están tímidos. O están como Juli, que estaban de refilión, que por cierto sé que hasta el final. Gracias, Juli. Eh, Adelante. O no sé si es que no se pueden desmutear. Cuéntenme. Yo te agradezco. Sí, nada, tengo a mi sobrino acá a cargo y estuve mirando medio refilón y me pasó muy, nada, no tengo el nivel, pero nada, te escuché todo Está bien. y Está bueno, retomaré está bueno. algo. Pero dale, te agradezco. Claro, aquí veo que muchos me mencionan que, gracias Juli, que les falta nivel, pero tranquilos y no se preocupen por eso. O sea, esto es para que ustedes puedan entender hacia dónde van. No es que tienen que saber todo esto ahora. Yo tomé en aprender todo esto por varios años, pero hubiese querido que alguien me dijera cómo iba a ser el asunto a final de cuentas, antes, ¿no? Yo de descubrirlo a los golpes. Entonces, esta es una de las maneras igual, ¿eh? De pronto si se dan por bases de datos, por data science, perdón, o análisis de datos es otra cosa. Si se orientan más a la parte de trabajar con modelos de lenguaje es otra cosa. Pero el nivel viene a través de conocer las tecnologías y de entender el fundamento. Ahí quieren tener el nivel, no en la herramienta en sí, sino de entender cómo se usa cada cosa, cómo se usa bien y el fundamento. Con eso van a ir bien, créanme. Y ya después, nada, sigan estudiando. ¿Qué voy a decirles? O sea, lo que me importa es que vean en un proyecto real, porque siempre nos piden, bueno, ¿y cómo se ve un proyecto real? Bueno, eso que les mostré al final es un proyecto muy real, que produce mucha plata, entonces es como que, bueno, claro, así se ve. Y así se suelen ver en general, suelen ser así de complejos. Hay cosas mucho más simples, sí, y que siguen siendo igual de reales, así que despreocúpense. Yo les mostré uno que estaba en un nivel que ya vos decís, aquí trabaja gente senior que se ve que hay experiencia. Pero hay proyectos en los que seguramente vayan a poder estar o ya estuvieron, que van a ver cosas mucho más sencillas y también van a ver esos problemas. De pronto van a identificar ustedes mismos, aquí no usaron una inyección de dependencias cuando sí les pudo haber servido, o aquí no separaron bien las capas, lo cual hace que yo, que acabo de llegar a este proyecto, esté sufriendo por entender cómo están manejando las cosas. Todos estos también son estándares que luego permiten que ustedes puedan navegar de proyecto en proyecto y no tengan mayor dificultad en entenderlo. Inclusive ChatGPT le cuesta si las cosas no están según el estándar. Así que imagínense. Bueno, genial. Me alegro que algo les haya quedado. Luego recuerden que pueden seguir pidiendo clases optimizadas y seguir pidiendo pues, también consultas y lo que sea. Y yo siempre ahí estoy para responderlo y siempre estoy en línea en Discord. Si no suelo responder, responde Seba. Me recuerda que tengo que responder porque estoy a full con Umay, pero ahí voy a estar para lo que necesiten. Joya. Bueno, los libero. Si necesitan ir, vayan. Sean mis invitados. Yo voy a dejar de grabar.